Vamos hoy a exponer la conferencia o sesión número 6. Ayer terminamos a 5 y hoy a 6. El búho del minero ha estado dormido porque ahora luce el sol de la montaña que de una manera implacable atiza con verdadero frenesí, pero la lechuza de minero ha estado dormida. Pero otras aves, como las águilas, están despiertas. Por lo siguiente, continuamos con nuestra exposición. Como ustedes recordarán, en la sesión anterior de ayer, terminamos en el momento álgido en el que toda serie de seres humanos, en un instante T, cada uno entero, con todos los atributos, entre los cuales su ensamblaje personal y su espacio de posibilidades de acción proyectiva, cada uno con el suyo. Y recuerden ustedes que, entre otros atributos, tienen su peso. Recuerdan todas las precauciones que les propuse que había que adoptar al hablar de peso. ¿Cuánta capacidad de desplegar eficazmente su acción tiene? Eso se puede contestar, en parte, con prudencia, según los lapsos de tiempo y con todo tipo de precauciones. Se lo recuerdo. Vamos, el peso el que tengan, en parte conocido, en parte desconocido, en parte susceptible de ser estimado, en parte no, todo eso. Cada uno está. Recuerden ustedes también, antes de que empiece con la generación de acción personal, que los espacios proyectivos de estos seres, ¿verdad?, son, cada uno de ellos está definido sobre un espacio temporal subjetivo, un futuro imaginado y todas esas cosas. Que la cobertura de cada uno de esos en temas y en otras personas puede variar, y de hecho varía, y puede variar mucho, que son perfectamente posibles. La existencia de acciones comunes entre estos individuos, entrecruzadas entre sí, por supuesto con elementos estratégicos y todas esas cosas. Esto es lo que tienen ustedes que tener en la cabeza antes de que empecemos. Empezamos. Vamos a ir muy despacio. Primero, la acción de uno de estos sujetos. Uno, pero en interacción y posiblemente, probablemente incluso, formando parte de alguna coalición natural, artificial, para el bien, para el mal o para lo que sea. Grande, pequeña. Bien. Vamos entonces a ir por siguientes pasos. En primer lugar, la acción personal en ese contexto. No la acción personal de un ser que está solo en el éter universal, por eso no existe. Eso es una fabricación mental que no tiene la más mínima correspondencia con la realidad. Pero como no podemos abarcar todo con la palabra ni con la mente a la vez, que yo sepa, ¿verdad?, pues tenemos que ir por pasos. Pero esos pasos no significan afirmación de segmentación natural de las cosas. Significan pasos expositivos, que es distinto. Entonces, lo primero es cómo, en ese contexto interactivo, con todas las complejidades que les he dicho, que hay que tener en cuenta a priori, no inventarse un caso irreal y después intentar arreglarlo añadiéndole pequeñas prótesis de complicación. Eso es un disparate absoluto.
y conduce naturalmente a quien adopta semejante posición a hacer disparates. O sea que no hay una cosa así. Y luego hay prótesis. Luego vamos a complicarlo diciendo que se pone de acuerdo con... No. A priori tenemos que tener en cuenta esa complejidad. Entonces, primero de todo, la acción personal en ese contexto. A continuación, tomar en cuenta la interacción que ya habremos visto de modo parcial al hablar de la generación de acción personal. Tras el examen de la interacción, el despliegue interactivo de acción, veremos cómo se genera un instante de realidad histórica. Y terminado esto, pasaremos al siguiente paso, que es considerar la dinámica histórica, la dinámica de la acción interactiva y sus productos, que es la realidad histórica, a lo largo del tiempo. Ese es el programa principal. Comenzamos. Primera cosa que hace el sujeto es, de entre todas las alternativas de acción planeada que le son subjetivamente accesibles, que él cree que puede hacer, adopta una. Tiene que adoptar una. Una de las que están por nosotros, que vemos desde fuera, denominadas con haz 1, haz 2 y haz 3. Esas son todas las alternativas que tiene. Son alternativas porque puede hacer el haz 1, el haz 2, pero no el 1 y el 2, el haz 2 o el haz 3, pero no el 3 y el 2, o el 3 y el 1, no, solo 1 o 2 o 3, cualquiera de ellos, pero uno de ellos. El primer asunto es que adopta. En la bibliografía de lengua inglesa, que no ha sido particularmente incidente en la creación mental de estas categorías, ¿no? Suele ser, perdón, y muchos de ustedes van a ver lo que digo inmediatamente porque lo habrán estudiado, suele ser usual el término elección, choice, to choose. Elige. Esto no es una buena denominación. Hay un elemento porque trasladado a la lengua española, tiene un significado más restrictivo. El mejor adopta, porque no es un mero acto caprichoso de elección. Aquí tiene usted 3 corbatas, ¿verdad? Una con animales, otra con motivos, en fin, un poco subidos de tono, y la tercera corbata es una corbata de rayas. Elija. No es eso. Hay algún elemento de eso, pero no es eso. Adopta. Bien. Eso es el término, a mi juicio, correcto. Entonces, primera cosa que sucede es que el sujeto adopta una de sus alternativas de acción planeada subjetivamente posibles para él, que él cree que puede. Aquí interviene, por cierto, lo de los valores, porque en esa adopción pueden entrar estimaciones de bueno, malo, preferido o preferible, que sean distintas o incluso contradictorias con las tablas de calificación que implican o contienen sus creencias y sus concepciones teóricas, sus representaciones teóricas. Y de una manera distinta intervienen lo de las actitudes. Adopta. En ese mismo instante te adopta. Adopta y se dispone a desplegar su
su haz, el haz que ha adoptado. Ese haz, les recuerdo a ustedes, está formado por un montón de fibras pequeñas, de diferentes longitudes, con diferentes acciones y objetivos, que son los planes. Imagínense ustedes una especie de trama, ¿verdad? Estos efectos figurativos, una especie de cable formado por multitud de filamentos o fibras diversamente entrelazadas entre sí, unas más largas, otras más cortas, todas las cosas. Entonces, eso es el haz. Claro, en el futuro imaginado, en el espacio temporal de ese haz, hay un lapso temporal el más largo, más cortos, y ahí están distribuidos diversamente, de manera más o menos precisa, con alternativas de cambio, visto todas las complejidades a las que no voy a entrar y que ustedes imaginan perfectamente. Están distribuidas acciones y objetivos. Estamos en el instante T. En el instante T, este sujeto intenta ejecutar las acciones de cualquiera de los planes, los planes que prescriban acciones para ese instante T, las intenta ejecutar. Recuerden, en esto pusimos mucha insistencia, que una acción sea inejecutable, bien porque es imposible en cualquier caso, o bien porque por efecto de la concurrencia de muchos otros sujetos, algo que él podría haber hecho en otra circunstancia, ya no es posible. Tanto si es una irrealizabilidad absoluta, como si es una irrealizabilidad cuya causa está en algo que pudiera haber sucedido y que sucede, como por ejemplo la naturaleza de ese sistema social, aunque sea irrealizable, en el momento que se intenta ejecutar, esto genera acción. Y esa acción conduzca a la ejecución de esa acción o no, surte efectos, tiene consecuencias. No es que, bueno, como es inejecutable, no se ejecuta y ya está. Eso es. Como intenta ejecutarla, y si es inejecutable, si es irrealizable, no podrá su acción no podrá conducir a la ejecución de esa acción. Dos sentidos de acción aquí. Pero surte efectos. Surte efectos. Para él y para el resto. Surte efectos. Recuerden ustedes que les puse varios ejemplos un poco simples de esto. Eso es continuo. Yo intento sacar este corcho de una botella de vino con un sacacorchos. Como lo hago mal, no saco el corcho, pero me doy un tajo de la mano que me entero que es la cirugía. ¿He sacado el corcho? No. Como era imposible, ya está, no está bien, me da un tajo de la mano. ¿Qué le parece a usted? Perfecto. Como además me da un tajo de la mano y me duele porque no esperaba semejante cosa, muevo el codo hacia atrás. En ese momento pasa alguien por detrás con una bandeja en la que hay 12 tazas de consomé llenas. Hago así, se cae la taza, se resbala. Esa acción inejecutable no en sí misma, sino porque yo no había previsto que el sacacorchos estaba húmedo de aceite de oliva virgen y se me iba a escurrir y he hecho un movimiento en falso y con la punta del sacacorchos esto he cortado. No.
no podía por eso. No he abierto, he sacado el corcho, me he cortado. He armado un cisco tremendo con los tazos estos, ¿no? Pero esto, en cosas tan triviales como esta, hay muchas más. Bien. Se ha generado acción, y esa acción, sea o no conducente a la realización de las acciones previstas para el instante T, ha surtido efectos. Que pueden transmitirse, como en el ejemplo que he puesto. Ustedes pueden imaginar, si se piensa un momento con una pluma o lo que sea, ¿verdad? Y un papel, pueden ustedes a plantearse ejemplos, a dar ejemplos continuamente, de pequeña envergadura, de mediana envergadura y de gran envergadura. Bien. Esto es la generación de acción para un sujeto en un sistema social e interacción relativa a ese instante. El despliegue de acción es el despliegue de acción efectivamente realizado por el sujeto con el propósito de ejecutar todas las acciones que en su plan estaban previstas para el instante T. A lo mejor no hay ninguna. Perdón, la primera acción prevista es el instante T más 1, es una cuestión. Pero tampoco cambia. Se ejecuta, se ejecuta. Y se ejecuta, se ejecuta. Bien. Y surte efectos. Ora alcanzar la realización de la... Ora no, pero sí. Consecuencias. Bien. Eso es el despliegue instantáneo de acción. Lo que viene en haz. Todo esto con complicaciones evidentes, las que voy a entrar, porque ustedes se las pueden imaginar perfectamente, de que todo puede ser conjetural, eso por supuesto, más o menos definido, aproximativo, todo eso, por supuesto. Pero aquí no vamos a entrar en eso, sino que estamos en un esquema absolutamente esencial. No simplificado en lo esencial, no simplificado en lo esencial, simplificado en lo accidental. En lo accidental no quiere decir que no tenga importancia, sí tiene importancia, pero no es incidente en la percepción, que la que estamos teniendo aquí, analítica del tema. Perdón. Cada uno de los sujetos que están aquí hace lo propio y surgen interacciones objetivas y subjetivas. Esas interacciones, en el instante T, producen efectos sobre cada uno de los sujetos y sobre los demás. E inmediatamente se pasa al instante de tiempo del reloj T más 1. En ese nuevo instante T más 1, cada uno de los sujetos, con su ensamblaje de fondo, que también pueden cambiar según veremos, genera otro espacio proyectivo, que puede ser muy parecido al que tenía el instante anterior, el mismo, completamente nuevo, otro. Ese otro puede heredar toda la estructura de acción y objetivos del nuevo espacio proyectivo, puede heredar, o no, pero generalmente sí, muchos de los elementos del haz del instante anterior. Pero estrictamente hablando es un espacio proyectivo distinto. Muy poco distinto, algo distinto, etc. Veamos, en primer lugar, esto, la reconstitución del espacio proyectivo, y después las consecuencias de la interacción, el despliegue interactivo.
volvemos a un solo agente, a un solo sujeto de estos, rehace su espacio proyectivo. Quiere decir que puede perfectamente haber aprendido algo. Por ejemplo, hay que tener cuidado con el manejo de los aracorchos, o que eso de los activos tóxicos empaquetados es más peligroso de lo que parecía, o que fulanito de tal no es exactamente lo que parece, o que yo estaba equivocado en tal cosa, o que descubro una cosa que no conocía y que me parece sumamente ventajosa en la dirección que se da. O puede suceder que se haya producido alguna modificación en el ensamblaje, en la estructura de creencias, en los errores, en las representaciones teóricas, en la información o en todo eso. La combinación de todas estas cosas puede producir perfectamente alguna alteración en el ensamblaje o con una estructura idéntica de ensamblaje, nueva información. Esto conduce a una reformulación que puede ser cuasi automática o no, a este efecto da igual, de su espacio proyectivo de acción. Y vuelve a adoptar en temas 1 otro haz, si es que en su espacio subjetivo hay más de un haz. Si hay más de un haz, tiene que adoptar otro nuevo acto de adopción. Y en temas 1 ejecuta, intenta, el intento de realizar el despliegue de acción previsto en ese nuevo instante. Y se repite la operación. Esto sucede para todos los agentes, los sujetos estos, los seres humanos de la serie. ¿Qué se ha generado en ese intervalo entre t y t más 1? Un instante, es un instante analítico, que puede traducirse a continuación en instantes reales de la historia. Un segundo, un año, lo que elijamos como unidad de medida. O podemos elegir varias. Una generación de nueva realidad histórica. Vamos a precisar más eso de realidad histórica. Sobre este tema volveremos más adelante, pero hay que precisarlo ahora en primer acto de precisión. Realidad histórica es algo que efectivamente se ha producido. No se refiere, ¿verdad?, exclusivamente ni únicamente a Bitiza o al Moro Muza o a Atila o un pasado remotísimo. Incluye eso. Pero se refiere a que algo se ha hecho realidad y ya forma parte de la realidad efectuada. Y eso es historia. Historia es lo ya hecho, ya realizado. Está ahí. Se ha producido un nuevo instante de realidad histórica. Y esto significa, para algunos, vamos a empezar por plano personal, para algunos sujetos, una coincidencia entre lo que esperaban en su haz que sucediese y lo que ha sucedido. Para otros, una no concordancia parcial. Para otros, una no concordancia absoluta.
diversamente. Puede suceder, en un plano puramente lógico a priori, puede suceder que todos los agentes, estos sujetos humanos, vean satisfechas sus expectativas, sus planes, a la vez. ¿Puede suceder esto? Pues sí, claro, puede suceder. Puede suceder en un plano lógico en el que no estamos teniendo en cuenta otros temas que sí vamos a tener en cuenta después. Porque si los tenemos en cuenta, la probabilidad de que esto suceda es aproximadamente 10 elevado a menos varios millones. No es nula, pero muy cerca. Según demuestra la observación del registro histórico. Puede suceder, por supuesto. Pero así, en el sentido de coincidencia entre lo esperado y lo sucedido para todos los sujetos simultáneamente, eso que admitimos a trámite, porque no es, con la información que tenemos por ahora, lógicamente imposible, cuando hay que admitirlo a trámite, eso es una de las cosas que pueden pasar. Una. Por cierto, surge la voz crítica, está como esa cosa que había antes en los teatros, la concha donde estaba el apuntador. Y entonces el apuntador estaba, pues, no sé si ustedes han visto eso, ¿no? Yo no sé ya ni si hay apuntadores en los teatros, porque hace cantidad de tiempo que no veo un teatro. Bastante teatro tenemos todos los días con la vida cotidiana. Entonces, en la concha está una especie de caseta que estaba de cara al escenario, por lo tanto, el público no veía el apuntador cuando fallaba o alguna cosa, aparecía un individuo que tenía que declamar una cosa dirigiéndose a unas señoritas que estaban vestidas de blanco en una esquina. Y entonces con una voz tonante tenía que decir: ¡Oh, prístinas vestales! Y como el actor se había olvidado de prístinas, bueno, entonces el apuntador decía: prístinas vestales. Bueno, ahora surge la voz crítica de una concha que tengo por ahí y dice: bueno, pero lo mejor que puede pasar, cambiando de registro, no estamos hablando de si es mejor, lo mejor que puede pasar es que todo coincida. Respuesta: observación superficial y vana, aparte de impertinente. Es impertinente porque no es pertinente. Y no es pertinente porque aquí no estamos hablando todavía de bueno, malo, mejor o peor, sino de otra cosa. Es que además, tampoco es verdad, no. Porque a lo mejor resulta que eso que estaba previsto en el haz de planes adoptado por el sujeto este, y que él estimaba que era lo que él quería, resulta que era malísimo. Incluso desde su punto de vista. Pero como su ensamblaje está lleno de hiatos, contradicciones, cortocircuitos, y además está operativo esto del sistema de valores real, de ese momento, a lo mejor no es muy bueno. No sabemos. Bueno, ni bueno ni malo, no sabemos. Podemos saber otra cosa, de la que no voy a hablar ahora, sino más adelante. Pero esa observación es gratuita, precipitada y superficial. El crítico de la concha era sumergido y ya está consultándolo por el teléfono portátil, debe estar consultando alguna nueva fuente de inspiración. Es que puede pasar que coincidan lo previsto con lo realizado, o que no, o que en parte sí, en parte no. Que a su vez sea simultánea la coincidencia, o no, todas las cosas. Y en esa nueva realidad histórica cogenerada por todos,
unos con más medida, otros en menor medida. En realidad, no es fácil estimar las cuantías de contribución. No es fácil. Y a veces es imposible. Pero el caso es que la interacción de todos esos despliegues de acción consistentes en intentar ejecutar las acciones previstas para ese momento produce un nuevo instante real e histórico. Y ahí puede suceder perfectamente, pero sin más mínima dificultad, cualquiera de las cosas siguientes. Que el plus de novedades, recuerden ustedes que introdujimos el concepto de novedades, efectos no previstos, que el plus de novedades generado en ese instante contenga realidades cuya efectiva consecución no estaba en ningún haz de planes. Era totalmente imprevista. O que fuera imprevista para unos sí, pero no para otros. Puede incluso suceder perfectamente que una proporción muy alta de esas novedades se deba a la ejecución eficaz de acciones de un grupo de sujetos humanos que ejerce un control efectivo sobre el resto. Yo sé lo que va a pasar. Caramba, es usted un adivino. No, no soy un adivino. Es que sé que va a pasar porque casi con seguridad va a suceder lo que yo tengo previsto que suceda. Por la sencilla razón de que por lo que yo alcanzo a ver, lo estoy haciendo yo. Y usted hace lo que yo le diga, se lo sepa o no. Es otra posibilidad. En cualquier caso, hay que entender perfectamente lo siguiente. Los efectos, las novedades, los efectos imprevistos de la acción, dejando de lado, en este contexto analítico, porque en uno más complejo habría que incluirlo, los elementos de generación de realidad histórica que no dependen de actos humanos. Sean estos. Cae un rayo no provocado, ¿eh? Bueno, cae un rayo, pues eso vamos a dejarlo de lado. No porque lo incida, sino porque para este análisis, de momento, permanece quieto. La cláusula Ceteris Paribus es bien conocida por los que han estudiado economía. Imagino yo, ¿eh? Bueno, pues, circunscribiéndonos a eso, atención a lo que viene. Hay que tener perfectamente claro que los efectos imprevistos de la acción, incluso los imprevistos por todo el mundo, son imprevistos, pueden no ser deseados, pero sí son consecuencia de la acción planeada. Sí, subrayado y con acento, sí son consecuencia de la acción planeada, de la acción interactiva. Porque resulta que esa configuración de intencionalidades puede en sí misma ser tal que entrañe necesariamente, de modo impepinable, la generación de cosas que nadie preveía
muchas de las cuales nadie quería, pero, queridos señores, la configuración de ese campo de acción conduce la configuración, no solo lo que se tenía en la cabeza, conduce necesariamente a la generación de esas novedades, que pueden ser negativas, positivas, esto es una cuestión distinta. Se genera un nuevo instante de realidad. Yo espero que esto que acabo de decir haya quedado claro, porque hay, según yo he visto en muchas ocasiones, hay algunas gentes de buena voluntad, ¿verdad?, que tras el estudio de ciertas doctrinas en sí mismas fecundas y luego bastante recomendables para los que solo han estudiado la teoría económica neoclásica, dogmáticas austriacas, por ejemplo, interpretar que los efectos imprevistos, de tal manera que, como si, no es esto lo que pone, pero lo que se interpreta, mucha gente interpreta, como si no tuviese nada que ver conmigo, sí tiene que ver con usted. Conmigo, sí, señor. No, para que usted no lo sabe. Porque es su acción, y su acción planeada antes, en interacción con los demás, ha creado un campo tensional, vamos a llamarlo así, de generación de realidad que conduce inexorable, necesaria, impepinablemente a eso. Hay que dejar de lado ahora las tentaciones siguientes. Bueno, ¿y eso cómo se evita? Eso es lo que va. Y esas novedades pueden ser negativas, desde el punto de vista de la estimación subjetiva de los agentes, positivas, mezcla o como fuere. Y así se va saltando de un instante a otro y en adelante. Entonces tenemos ahí ya la dinámica histórica. A lo largo del tiempo se produce un cambio general. Fíjense ustedes que en ese cambio, en ese transcurso de la fluencia histórica, hay defunciones, nacimientos, mezclas diversas y transformación de las dinámicas componentes. Vamos a volver un momentito, este es el momento procesal de hacerlo, a algo que les anuncié en una de las primeras conferencias. También cambian las dinámicas mediante las cuales se configuran los elementos de los ensamblajes. Vamos a volver entonces ahora otra vez sobre los ensamblajes. Traemos un sujeto en un instante. Sus creencias, valores, actitudes, todo. O sea, ¿eso de dónde sale? Surge de las entrañas de la Tierra, punto telúrico. Cae de alguna estrella. El tronco ese de madera, perdón, que manda Zeus a cuando tiene un rey y deja caer en la charca ¿quería usted rey? Ahí lo tiene, un tronco de madera. ¡Plin! ¿O de dónde sale? Lo está el viento. De un cocotero que hay en la isla de Tahití.
los elementos paradigmáticos e informativos de los que están hechas las creencias, los valores, todo eso generalmente no se lo inventa, por así decirlo. Esto ya es esto generalmente se refiere generalmente estadístico. No son generados por el sujeto. Los toma. O más bien le entran por todo tipo de procedimientos. Normalmente, la gente no suele inventar ni las cosmologías, ni las religiones, ni las técnicas, ni las teorías físicas, ni las teorías económicas, nada de eso, normalmente. Las toman las dinámicas en las que esto se difunde. ¿Verdad? Don Celestino Tolón, por ejemplo, ha inventado un cachivache. Imagínense ustedes, yo no sé si ustedes han leído una novela de Don Pío Baroja. Son dos cosas, ¿no? Aventuras y algo más de Silvestre Paradox, tomo primero. Segunda parte, Paradox Rey. Bien. Primero transcurre principalmente en Madrid. Imagínense ustedes, muy fin del 19, principios del 20, Madrid, principios del 20. Y la segunda, Paradox y su colaborador, dice la Iglesia, se trasladan, no voy a decirles cómo, si no lo saben, leerlo, se lo recomiendo. Esto tiene que ver con Don Celestino Tolón y tiene que ver con la dinámica de la difusión. Se trasladan a un lugar de la costa ecuatorial de África y establecen allí una especie de comunidad, ¿sabes? Interesantísima. Bueno, pues el Silvestre Paradox se dedicaba a inventar todo tipo de cosas. Personaje, en fin, lleno de virtudes. Un tío fantástico ese Paradox. Bueno. Entonces, don Celestino Tolón es una especie de Silvestre Paradox y entonces este señor inventa un cachivache. En un sitio donde sea. Ese cachivache es un cachivache fundamental, porque no solamente resuelve un montón de problemas y dificultades técnicas que interesan mucho a la industria, sino que además, en el curso de esa invención, cosa que don Celestino Tolón, que es un hombre probo e íntegro, consigna en la memoria que manda al Ministerio de Gobernación, o donde sea, o Fomento, donde fuera eso, que para solicitar la patente, lo hice, es que descubre un par de cosas importantes de mecánica y electricidad, ya pertenece a la física teórica. Como no el estilo Tolón es una ingenuidad infinita, pues lo pone. Naturalmente, el estilo Tolón no le da la patente será que ya puede usted imaginar. ¿Cómo se difunde eso? Eso se difunde porque entra en los manuales de ingeniería, de física y todo eso. Se ha difundido. Es un caso un poco extremo. No tan raro, extremo. Difusión. ¿Cómo se difunde? Por las dinámicas culturales principalmente. Implica educación, todo tipo de eso. En el seno de sistemas sociales, con sus instituciones, sus cosas. Es decir que, y estas dinámicas son con diversos momentos de impulsión, con muy, muy desiguales sistemas de impulsión, cosas importantísimas pueden aparecer y desaparecer en segundos, otras, toda la clase de cosas. Es que normalmente el sujeto no inventa prácticamente nada de la materia prima que le llega y que entra en los compartimentos que nos hemos inventado de creencias, todo, se ha inventado para facilitar el asunto. Pero
Y aquí está una de las claves del asunto. Lo que sí es, o sí puede ser, exclusivamente suyo y tiene su sello personal e intransferible, es el modo de ensamblar todo eso y de darle sentido. De tal manera que una misma información, un mismo teorema, una misma cosa, puede estar presente en los ensamblajes de los sujetos y ser integrado de modos completamente distintos. Lo que es personal e intransferible es el modo de ensamblar todos esos elementos que son generalmente tomados de otro sitio, consciente o menos conscientemente. Eso sí es el sello personal. Precisamente. Bueno, pues las dinámicas que generan y aportan elementos de creencias, de valores, todo eso, son un producto histórico, precisamente. Y por lo siguiente, como son un producto histórico, también se generan en esta dinámica histórica. Es decir, que en realidad prácticamente todo esto va cambiando. A la pregunta ¿qué permanece constante si es que se puede saber? ¿Y qué no? No voy a contestar. Me voy a aplicar ahí mismo la regla de disciplina. No voy a contestar. Hablaré algo del tema mucho más adelante. Pero el punto central es que todo esto cambia. Va cambiando. Y se pueden producir las cosas más extraordinarias. Puede haber sistemas sociales y tipos de personas que se perpetúan por milenios, con alteraciones, pero se perpetúan. Puede haber, vamos a llamarles civilizaciones, y el tipo de personas que las encarnan, que desaparecen del mapa. Y cual tragadas por el torbellino marino ese el que habla Julio Verne, el 20.000 leguas submarinos, el Maelstrom, como se pronuncia eso, succionadas. Ejemplo histórico les puedo poner cualquier cantidad. Puede pasar eso. Otros pueden durar muchísimo. Cosas que habían desaparecido de la memoria hace muchos años, incluso siglos, incluso milenios, súbitamente vuelven a reaparecer. Eso sí, con cambios, pero aparece. Como ustedes, toda la serie de la dinámica histórica y historia humana, y puede ser representada, todos estos elementos analíticos que hemos ido introduciendo de manera muy elemental, puede ser perfectamente descrita en términos de esto que les he ido exponiendo a ustedes. Esa es la dinámica histórica. Estamos a nivel meramente de instrumentos de descripción. De momento. Las preguntas acerca de cómo, por qué, son preguntas que de momento no van a recibir respuesta. Van a recibir respuesta más adelante en este ciclo de conferencias. Pero en su momento. Bien, vamos a parar aquí. Entonces, yo les digo a ustedes, de aquí hasta la próxima sesión, que se lo recomiendo y se lo ruego, porque creo que es muy conveniente para el propósito que nos guía aquí,
que ustedes, con los elementos que hemos visto, intenten imaginarse las preguntas que suscita la contemplación de la marcha de la humanidad, del género humano, desde que se tiene noticia hasta hoy. Imagínense ustedes cantidad de miles de millones de seres humanos, de todas las razas y colores, en todas las latitudes y longitudes, haciendo exactamente esto que hemos estado viendo estos días. Exactamente eso. Sencillamente un acto, sentarse, cerrar los ojos e imaginarse esa procesión de seres humanos haciendo todo eso y produciendo realidad histórica. Y con la esperanza de que se pongan ustedes en esa situación, se sienten en un sillón o en el suelo, donde les parezca oportuno. No les recomiendo la posición de yoga para esto. Otra cosa es que ustedes quieran profesar una rama seria, pero eso es una cuestión. Intenten, hagan el esfuerzo de representarse la marcha de la humanidad. Pueden empezar por una prueba más concreta. Primero les presento que vayan ustedes al órgano. No vaya. Van a ver ustedes, queridos amigos, qué bien se lo pasan y qué cantidad de perspectivas, preguntas e interrogantes se les van a ocurrir. Hasta la próxima sesión.